Imagínate navegar durante meses por un océano implacable, con la esperanza de fundar un nuevo hogar en una tierra virgen y desconocida, para luego ser abandonado a tu suerte mientras el mundo que conoces se sumerge en la guerra. Esta es la premisa de una de las desapariciones más aterradoras y desconcertantes de todos los tiempos. 115 hombres, mujeres y niños llegaron a la isla de Roanoke con un sueño, pero lo que encontraron fue un destino que la historia aún no ha podido explicar. Cuando los barcos de rescate finalmente regresaron, no encontraron cuerpos, ni restos de lucha, ni casas quemadas. Solo encontraron el silencio del bosque y una palabra enigmática tallada en la madera de un poste. ¿Se los tragó la tierra? ¿Fueron víctimas de un ritual antiguo o simplemente decidieron caminar hacia lo desconocido? Hagamos algo, a cambio de conocer la verdad sobre esta historia y desentrañar el misterio de la colonia perdida, solo te voy a pedir una cosa, tu suscripción. Para entender lo que ocurrió en Roanoke, debemos retroceder hasta el año 1587, pero incluso antes de esa fecha, la isla ya estaba marcada por la tragedia y la mala fortuna. El primer intento de colonización ocurrió en 1585 y fue un desastre militar absoluto. Aquella primera expedición estaba compuesta solo por hombres, soldados endurecidos que no tenían paciencia para la diplomacia con los nativos locales. Debido a un malentendido por una taza de plata supuestamente robada, los ingleses quemaron una aldea entera de nativos algonquinos. Ese acto de violencia gratuita sembró una semilla de odio que los colonos de 1587 tendrían que cosechar. Sir Walter Raleigh, un explorador con grandes ambiciones y favorito de la reina, organizó la segunda expedición liderada por John White. A diferencia de los soldados anteriores, esta vez enviaron a familias enteras. Eran zapateros, tejedores, agricultores y abogados. Querían construir una comunidad, una ciudad que se llamaría la ciudad de Raleigh. Entre los colonos se encontraba la hija de White, Eleanor Dare, quien estaba embarazada y representaba el futuro de este nuevo mundo. Poco después de llegar, el 18 de agosto de 1587, dio a luz a Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. El nacimiento de Virginia fue celebrado con oraciones y disparos de mosquete al aire, visto como un símbolo de esperanza, pero esa esperanza se marchitaría más rápido de lo que cualquiera pudo imaginar en sus peores pesadillas. Quédate porque más adelante te revelaré el hallazgo de un mapa oculto que permaneció invisible por siglos y que podría decirnos exactamente a dónde fueron estos colonos desesperados. Los problemas empezaron casi de inmediato, incluso antes de que los barcos terminaran de descargar las provisiones. Los colonos llegaron demasiado tarde en la temporada para plantar cultivos que los sustentaran durante el invierno, y el suelo de la isla de Roanoke no era tan fértil como les habían prometido en los folletos de propaganda en Londres. Además, las relaciones con las tribus nativas locales estaban rotas. Los nativos no habían olvidado el incendio de su aldea 2 años atrás y veían a estos nuevos colonos no como vecinos, sino como invasores que traían enfermedades y hambre. A las pocas semanas de su llegada, uno de los colonos fue asesinado mientras recolectaba cangrejos solo en la orilla. La paranoia se apoderó del campamento. John White, presionado por la desesperación de su gente y actuando más como un líder que como un abuelo, tomó una decisión dolorosa y arriesgada. Regresaría a Inglaterra para buscar suministros urgentes, herramientas y más hombres armados, dejando atrás a su hija, a su nieta recién nacida y a los otros 113 colonos en una isla rodeada de enemigos. Su plan era volver en unos pocos meses, antes de que el invierno golpeara con fuerza, pero el destino tenía otros planes mucho más oscuros y burocráticos. Justo cuando White llegó a Inglaterra, estalló la guerra total con la Armada Invencible de España. El rey Felipe II de España había lanzado su gigantesca flota para invadir las islas británicas y la reina Isabel I entró en pánico. Emitió una orden real prohibiendo que cualquier barco capaz de navegar el Atlántico abandonara las aguas inglesas. Todos los barcos, incluidos los que White había preparado para el rescate, fueron confiscados para la defensa del reino. John White se quedó atrapado en Europa, caminando por los muelles de Londres y Plymouth, observando el horizonte cada día con el corazón destrozado, sabiendo que su familia se estaba muriendo de hambre o algo peor en una isla a miles de kilómetros de distancia. Intentó varias veces convencer a capitanes de pequeños barcos piratas para que lo llevaran, pero los pocos que lo intentaron fueron atacados por los españoles y tuvieron que regresar.
El tiempo pasaba, las estaciones cambiaban y el silencio desde el otro lado del océano se hacía cada vez más ensordecedor. Nadie en Inglaterra parecía recordar a los 115 colonos de Roanoke, excepto el hombre que los había dejado allí. Pasaron 3 largos años antes de que John White pudiera finalmente asegurar un pasaje de regreso a Roanoke a bordo de un barco corsario llamado el Hopewell. Era agosto de 1590, el día de su propio cumpleaños, cuando sus pies volvieron a tocar la arena de la isla que tanto tiempo había ocupado sus pesadillas. El sol se estaba poniendo y una bruma espesa cubría los árboles nudosos. Pero el ambiente era pesado, cargado de una quietud antinatural que ponía los pelos de punta a los marineros más curtidos. No había humo saliendo de las chimeneas de las casas que él mismo había ayudado a diseñar con tanto cuidado. No se escuchaban las risas de los niños ni el sonido constante de las hachas trabajando la madera que solía definir el ritmo de la colonia en sus primeros días. La colonia estaba desierta. Lo que White encontró fue un escenario desconcertante que desafiaba toda lógica militar o social de la época. Las casas no habían sido quemadas ni destruidas por un ataque enemigo o por un incendio accidental. En lugar de eso, habían sido desmanteladas cuidadosamente, pieza por pieza, como si los habitantes hubieran tenido tiempo suficiente para mudarse de forma organizada y sin pánico. Los objetos pesados de hierro estaban enterrados en cofres, pero los baúles personales de White habían sido saqueados. Y sus libros de dibujos botánicos estaban podridos por la lluvia y el tiempo. Fue entonces cuando encontraron las únicas pistas que los colonos dejaron para la posteridad. En un poste de la empalizada, alguien había tallado con letras claras y profundas la palabra Croatoan. En un árbol cercano, justo a la entrada del asentamiento, estaban grabadas las letras CRO. Antes de irse años atrás, White y los colonos habían acordado un código de seguridad muy específico para este tipo de situaciones. Si tenían que abandonar el lugar debido a un ataque inminente o por una situación de peligro extremo, debían tallar una cruz de malta sobre el nombre del destino al que se dirigían. White buscó esa cruz con desesperación, recorriendo cada centímetro de los postes y los árboles circundantes con una antorcha en la mano, pero no encontró ninguna marca de peligro. No había ninguna cruz. La palabra Croatoan se refería a una isla cercana, situada a unos 80 kilómetros al sur, y también era el nombre de la tribu nativa que vivía allí, quienes habían sido históricamente amigables con los ingleses. Lo lógico, lo racional, era pensar que ante el hambre extrema se habían mudado con ellos para sobrevivir. Pero aquí es donde el misterio se vuelve frustrante y cruel. Una tormenta masiva, típica de los huracanes del Atlántico en agosto, se desató sobre la flota de rescate. Las anclas se rompieron, los suministros se perdieron y el capitán del barco, temiendo por su vida y su inversión, se negó a navegar hacia la isla de Croatoan para investigar. A pesar de los ruegos y llantos de John White, los barcos giraron hacia el este y regresaron a Inglaterra. El hombre que lo había entregado todo por la colonización nunca volvió a ver a su familia ni supo qué significaban realmente esas letras grabadas en la madera. Murió años después en Irlanda, sumido en la pobreza y la tristeza absoluta de no saber si su nieta Virginia seguía viva o si había perecido en el bosque. Durante siglos, la pregunta ha resonado en los densos bosques de Carolina del Norte. ¿Qué significaba realmente ese mensaje? ¿Fue una dirección, un aviso de auxilio o el nombre de algo mucho más siniestro que habitaba en las sombras de la isla? A lo largo de los años, han surgido teorías que van desde lo estrictamente académico hasta lo puramente paranormal. La explicación más aceptada por los historiadores modernos es la teoría de la asimilación. Esta teoría sostiene que, ante el hambre extrema y la falta total de recursos, los colonos abandonaron su orgullo europeo para unirse a las tribus nativas. Se habrían mezclado con los algonquinos, aprendiendo a cazar y recolectar en un entorno que los ingleses no comprendían. Se dice que décadas más tarde, otros exploradores encontraron a nativos con ojos azules, cabellos claros y rasgos europeos que hablaban un inglés arcaico mezclado con dialectos locales. Sin embargo, no hay registros definitivos ni pruebas de ADN concluyentes que confirmen que todos los colonos terminaron allí de manera pacífica. Pero hay otras versiones mucho más sangrientas que no podemos ignorar si queremos conocer la verdad completa.
Algunos creen que la colonia fue masacrada en un momento de debilidad por tribus rivales que no eran los croatoan o incluso por soldados españoles que patrullaban secretamente la costa. Pero si hubo una masacre de tal magnitud, surge la pregunta más inquietante de todas: ¿dónde estaban los huesos? Un ataque contra 115 personas habría dejado restos evidentes. Roanoke estaba extrañamente limpia, casi purificada. Es como si la población entera se hubiera desvanecido en el aire en un instante. Esta falta total de evidencia física es lo que alimenta, hasta el día de hoy, las teorías sobre eventos sobrenaturales, desde abducciones en masa hasta maldiciones de la tierra misma que no aceptaba a los extranjeros. Hablemos ahora de un descubrimiento que cambió las reglas del juego hace muy poco tiempo. Se trata de la famosa teoría del mapa oculto. En el año 2012, un equipo de investigadores del Museo Británico decidió examinar con tecnología de luz infrarroja un mapa dibujado por el propio John White, llamado la Carta de la Virgen. Este mapa había estado guardado en archivos durante siglos, pero nadie se había fijado en un detalle pequeño. Había parches de papel pegados sobre el mapa original, supuestamente para corregir errores. Sin embargo, al mirar a través de ellos, los científicos descubrieron un símbolo oculto, un fuerte en forma de estrella dibujado en tinta roja, ubicado a unos 80 kilómetros al oeste de Roanoke. Este lugar ha sido bautizado como Sitio X. Esto sugiere que White sabía perfectamente a dónde planeaban irse los colonos, pero por alguna razón política decidió ocultar esa información. Las excavaciones recientes en el Sitio X han revelado fragmentos de cerámica inglesa que datan exactamente de finales del siglo XVI. ¿Es posible que la respuesta siempre haya estado oculta bajo un simple trozo de papel pegado en un mapa antiguo? Pero si se mudaron allí, ¿por qué no establecieron contacto después? ¿Por qué se quedaron en las sombras de la historia? No obstante, incluso con el hallazgo del Sitio X, los números siguen sin cuadrar para los expertos. Los restos encontrados son escasos, apenas suficientes para indicar la presencia de un grupo muy pequeño, no para una comunidad entera de más de 100 almas. Esto nos lleva a pensar que la colonia se fragmentó en un acto de desesperación absoluta. Un grupo pudo ir al sur hacia los croatoan, otro grupo se dirigió al oeste hacia el fuerte secreto del Sitio X y un tercer grupo quizás intentó lo imposible, navegar de regreso a Inglaterra en botes pequeños, perdiéndose para siempre en las traicioneras corrientes del Cabo Hatteras, un lugar conocido como el cementerio del Atlántico. La desesperación fractura la unidad y en el invierno de 1588, la cohesión del grupo debió desaparecer. Cada familia habría tenido que elegir su propio camino hacia la supervivencia o hacia la tumba. Hay un elemento que añade una capa de horror psicológico a esta historia, y es la leyenda de la cierva blanca de Roanoke. Según las tradiciones locales, Virginia Dare no murió, sino que fue transformada en una cierva blanca por un brujo nativo. Estas leyendas muestran cómo el vacío insoportable dejado por los colonos fue llenado por el folclore y el mito. Presta mucha atención, porque lo que te voy a contar ahora cambia por completo la perspectiva de la palabra croatoan y le da un tono mucho más macabro. Algunos lingüistas sugieren que en ciertos dialectos antiguos, raíces similares significan el lugar de los que hablan raro o, de manera más inquietante, el lugar de los muertos. Si los colonos tallaron eso no como una dirección, sino como una advertencia final sobre algo que los estaba acechando desde el bosque, el misterio de Roanoke toma un tinte de horror. ¿Y si no se estaban mudando para sobrevivir, sino que estaban siendo reclamados por una fuerza antigua que habitaba la isla? Existe una vieja leyenda nativa sobre un espíritu que podía convertir a las personas en piedras si no respetaban el suelo sagrado. Cuando White llegó y encontró la colonia desierta pero intacta, el silencio pudo ser la única respuesta de una tierra que se había defendido. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, circularon historias extrañas de piedras inscritas encontradas por granjeros locales. Estas son las famosas piedras de Dare. La primera fue encontrada en 1937 y contenía un mensaje desgarrador grabado supuestamente por Eleanor Dare para su padre. En la piedra se leía que su esposo y su hija Virginia habían muerto y que solo quedaban unos pocos supervivientes huyendo hacia el interior. Aunque fueron consideradas falsificaciones, análisis geológicos recientes han sugerido que al menos la primera piedra presenta un desgaste y un estilo de escritura que coinciden perfectamente con el siglo XVI.
Si esa piedra es auténtica, la historia de Roanoke termina en una tragedia de persecución y hambre. Nos cuenta la historia de una madre enterrando a su hija en una tierra extraña y dejando un mensaje en una piedra con la esperanza desesperada de que su padre la encontrara algún día. Es una imagen que rompe el corazón y que le da un rostro humano a la fría estadística de la desaparición. La desaparición de la colonia de Roanoke sigue siendo un recordatorio de lo frágil que es la civilización ante lo desconocido. 115 personas dejaron de existir para el mundo en apenas 3 años. Sus nombres están registrados en los libros de Londres, pero sus tumbas no tienen nombre. Eran padres que querían un futuro mejor y niños que fueron los primeros en llamar a América su hogar, pero que fueron abandonados por la política y la guerra. Cada vez que un arqueólogo clava su pala en el suelo de Carolina del Norte, espera encontrar ese objeto definitivo que ponga fin a 5 siglos de incertidumbre. Pero hasta ahora, el bosque solo nos devuelve el eco de una palabra tallada en madera vieja. Este misterio clásico sobrevive porque toca nuestra fibra más sensible, el miedo a ser olvidado sin dejar rastro. Roanoke es el espejo de nuestra vulnerabilidad frente a la naturaleza y el tiempo. Mientras no encontremos los restos de Virginia Dare, los colonos seguirán vivos en nuestra imaginación, caminando eternamente entre la niebla de la isla, buscando un barco en el horizonte que nunca llega. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de la colonia perdida. El misterio de Roanoke es una herida abierta en la historia, una historia que se niega a ser enterrada y que nos obliga a preguntarnos qué tan cerca estamos nosotros de ser solo una palabra tallada en un árbol para las generaciones futuras.